Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo evento del capítulo regional de la Acoustical Society, Spanish Speaking Acousticians in Americas. Hoy vamos a presentar a la doctora Juliana Simon, que es parte del Graduate Program in Acoustics de Penn State. Vamos a hablar un poquito de nuestro capítulo regional. Nos establecimos en 2019, tenemos más de 200 miembros en este momento. Y tenemos miembros en todas las áreas técnicas, que son 14 según cómo divide la Acoustical Society sus áreas técnicas, y predominantemente tenemos miembros en el área de acústica arquitectónica, Engineering Acoustics y control de ruidos. Ahí lo que ven son nuestras redes sociales, el Facebook, nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver las grabaciones de estas presentaciones, y nuestra página web, donde van a poder encontrar más información sobre nosotros. Para hacerse miembro de este capítulo no hay que ser miembro de la Acoustical Society, ni tenemos que pagar ningún costo de membresía, ¿sí? O sea, es totalmente gratis. Entonces simplemente tienen que entrar a nuestro site, a ssasap.org, y hay un botón que dice Únete, llenan sus datos y con eso ya son miembros de nuestro capítulo y van a recibir nuestro mailing list con todas las novedades. Nosotros siempre estamos buscando nuevos miembros que quieran ser parte de la junta directiva. A final de año, este año vamos a tener un cambio, una renovación de autoridades. Así que si están interesados en participar en nuestro capítulo, nos pueden escribir al mail que está en pantalla, es un Gmail, y pueden vincularse con nuestro capítulo. Bueno, este webinar va a ser presentado en inglés. La doctora Simon va a hablar en inglés, pero tenemos traducción simultánea al español. Lo que hay que hacer es conectarse con el símbolo del globo terráqueo en el Zoom y apretar el canal al cual quieren escuchar. Si es en inglés, van a escuchar a la doctora Simon hablando en inglés, y si apretan español, van a escuchar la traducción. Si quieren hacer una pregunta, pueden ponerlo en el Q&A. Yo lo voy a estar monitoreando, y también el chat. Pero en general las preguntas van a ser respuestas una vez que termine la presentación de la doctora Simon. Así que ahora voy a cambiar, un segundito, voy a cambiar al inglés. Share screen. Bueno, so we're presenting. Ok, entonces hoy estamos presentando a la doctora Juliana Simon de el Departamento de Acústica de Penn State. Voy a leer su biografía rápidamente. Dr. Simon recibió su licenciatura en bioenergía de la Universidad Washington State en 2009 y su PhD en bioingeniería de la Universidad de Washington en 2013. Su tesis se tituló Los umbrales y mecanismos de las lesiones de tejido mediante ultrasonido enfocado, incluido en su descubrimiento del mecanismo del fraccionamiento de tejidos en histotripsia hervida. Después de terminar su PhD, Dr. Simon recibió un fellowship postdoctoral de primera asignación del Instituto de Investigación Biomédica Espacial Nacional para investigar la detección de kidney stones con ultrasonido en análogos en spaceflight. Luego ella se unió como profesor asistente del Pennsylvania State University en el programa graduados de acústica e ingeniería biomédica. La meta de su laboratorio, el laboratorio Simon de acústica biomédica o BASIL, es aplicar los fundamentos de acústica para desarrollar diagnósticos y terapeutas de ultrasonido novedosos. Algunos de sus proyectos actuales incluyen entender el rol del núcleos de burbuja en biomineralizaciones patológicas, desarrollo de ultrasonido para tratar terapatías, diagnosticar y tratar clasificación heterotópica y activar e imaginar agentes de contraste de cambio de fases. Doctor Simón tiene 135 publicaciones revisadas y más de 130 papeles en conferencias nacionales e internacionales. Entonces, el tema
de la charla que la doctora Simon nos trae hoy. Se llama Diagnóstica y Terapéutica, Ultrasonido Diagnóstica y Terapéutica, Tecnología para la Tierra y el Espacio. Entonces voy a dejar que la doctora Simon nos comparta su pantalla y nos cuente sobre su investigación. Excelente, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el honor de poderles hablar hoy. Como le mencionó Fernando, estaré hablando sobre el ultrasonido diagnóstico y terapéutico, tecnología para tierra y espacio. Alguno de este trabajo es el trabajo que hice en la Universidad de Washington, que lo he traído para acá y estoy colaborando con grupos en Penn State para intentar traer su experticia para que las tecnologías puedan moverse hacia los hospitales. Entonces, si no están muy familiarizados con el ultrasonido diagnóstico, su primer uso registrado fue en 1942 por Karl Dessig en Austria, que midió transmisión a través del cráneo para diagnosticar tumores de cerebro. Entonces, fue una instancia muy sorprendente de uso de ultrasonido porque sabemos que a través del cráneo es muy absortivo y estaba intentando utilizarlo para diagnosticar tumores cerebrales. Y esa es su imagen a la derecha. En 1976 fue cuando la primera vez que los Estados Unidos empezaron a fijar límites de seguridad por FDA y continuamos mejorando y revisando estos límites de seguridad a medida que entendemos cuáles son las lesiones causadas por ultrasonidos. Ahora tenemos imagen en 4D, entonces espacio y tiempo, y se continúa mejorando contraste y resolución para conseguir imágenes muy claras como este efecto en la parte inferior derecha. El ultrasonido terapéutico es menos conocido. Se descubrió antes que el ultrasonido terapéutico, donde Langevin encontró que los peces estaban muriendo durante el desarrollo de los sonares. Entonces encontraron que los peces se morían cuando el sonar era insertado en el océano. En 1938, todavía antes del caso de imaginología con ultrasonido, encontraron bioefectos en el ojo con sonido y hoy en día el ultrasonido terapéutico se usa clínicamente alrededor del mundo. En Estados Unidos particularmente se está aprobado para fibroides, tremor esencial y algunos otros usos cerebrales. ¿Cómo funciona? Pues básicamente enfoca la energía acústica como un lente para tener ondas acústicas de muy alta energía en el punto del enfoque sin dañar los tejidos intermitentes. Y esto es la ventaja. Podemos tratar muy profundamente en el cuerpo y tenemos una respuesta terapéutica por el calor o por burbujas, donde las burbujas se crean y colapsan y pueden deshacer el tejido. Estoy muy interesada en el espacio y muchos de los cambios biológicos que ocurren en el espacio también ocurren en la Tierra. Entonces, el ultrasonido es el único diagnóstico y terapéutico que puede volar. Está tan prevalente y disponible en los países en desarrollo porque puede transportarse a diferencia de muchas otras tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Entonces, mi meta principal como profesora es desarrollar estas tecnologías diagnósticas y terapeutas no solo en el laboratorio y no solo para entender lo fundamental, sino también traducirlos a implementaciones clínicas, al espacio, a países en desarrollo para que estén ampliamente disponibles para que las personas los utilicen. Entonces voy a dividir mi charla en dos áreas. Uno es mirar la fraccionación de tejido blando controlado que se llama la histotripsia, donde mencioné algunas de las teorías, experimentos en tejidos a granel y el trabajo que hacemos en el laboratorio. Y después voy a hablar de nuevo acerca de la imagenología, la ultrasonía basada en burbujas, el artefacto de Twinkling en diferentes áreas. Entonces, el ultrasonido enfocado de alta intensidad, que se conoce como HIFU, es la palabra que utilizamos que cuando hablamos de enfocar esa energía para desnaturalizar o coagular el tejido. Estamos cocinando el tejido, estamos cocinando un área muy específico, matando las células, matando las proteínas y no permitiéndole al tejido sobrevivir. El otro lado, como se sabe, es la fraccionación mecánica,
mecánica. Ahí es donde tenemos esas burbujas oscilan y colapsan y pueden crear huecos en el tejido sin ninguna clase de borde térmico. Hay dos formas de fraccionamiento mecánico. Uno se desarrolló en la Universidad de Michigan y eso se llama isotripsia de nube de cavitación. Utiliza la presión negativa para expandir y colapsar esas burbujas. Y otro que es un poco diferente es la isotripsia de hervor, donde utilizamos absorción de calentamiento no lineal que causa la creación de más burbujas y la interacción con esas burbujas literalmente se come el tejido. ¿Cómo funciona eso? Si uno toma un arreglo o un transductor esférico y se enfoca hacia el cuerpo, los efectos de propagación no lineales hacen que estas ondas se vuelven muy agudas. Se puede ver las presiones de pico están en 40 megapascales positivo y menos 90 megapascales. Entonces, estas presiones muy altas que se encuentran en puntos específicos del cuerpo. Y como es una onda no lineal, el calor por onda de choque va por amplitud en cubo, entonces depende de la no linearidad del tejido, pero el calentamiento define del cubo, de la amplitud de choque y así podemos lograr a 100 grados C en ese punto focal en varios milisegundos. Y cuando logramos 100 grados centígrados, logramos hervor y aquí se ha creado una burbuja de hervor al lograr esa temperatura. Aquí se ve, así se ve un fantasma de gel. Esta es una burbuja muy grande que se forma, pero luego al frente te conseguimos toda esta actividad de cavitación, porque cuando tenemos la burbuja actúa como una interfaz de liberación de presión, lo positivo se convierte en negativo y tenemos actividad de cavitación significativa y esto se come el tejido y crea un hueco. Entonces, el hervor se crea en el hervor crea esta cola, la cavitación crea este hueco, el tamaño de este hueco lo podemos cambiar cambiando la frecuencia del transductor si hacemos histología, donde cortamos secciones transversales del tejido y los coloreamos. Tenemos un borde muy claro entre el tejido normal y el tejido homogenizado. La pregunta que trabajé muy extensamente en mi tesis de PhD es entender cómo una burbuja de hervor de milímetro de diámetro fracciona el tejido en sus componentes de submicrón. Y la hipótesis era esta hipótesis de atomización de tejido. La atomización incrementa la humedad cuando agregamos cuando enfocamos la onda de ultrasonido alineado con la interfaz de aire, podemos ver la radiación, crea esta fuente, pero luego si miramos a los lados vemos todas estas pequeñas gotas que se conocen en lo que se conoce como la atomización. Entonces, el mecanismo propuesto que mire era la idea que este HIFU que enfocaría la onda y esa onda calentaría mediante absorción el tejido en el área focal. A medida que continuaba esta onda, el tejido alcanzaría o superaría los 100 grados centígrados y esta región calentada tendría un cambio de fase y se convertiría en una cavidad de vapor, pero seguimos mandando la onda de ultrasonido y la onda de ultrasonido tendría esta radiación y crearía esta microfuente y en conjunto con la actividad de cavitación hace que estas gotas se pinchen en lo que se conoce atomización. Entonces se está recirculando estos proyectiles de fuente y se está logrando que literalmente se coma el tejido. Entonces ensayamos esto experimentalmente. Entonces creé un hueco en el tejido, le golpeé desde abajo con un transductor de ultrasonido y lo que encontramos fue sorprendente, es que
el tejido se ve como este comportamiento estilo líquido. Logramos esta fuente, logramos esta atomización, apenas termina el HIFU, el hueco queda, pero esta circulación repetida y tener esta formación de esta fuente y tener estas gotas que se crean es lo que se está comiendo el tejido y resulta en erosión del tejido. Entonces, si cambio ese hueco circular a una interfaz plana, a medida que incremento los pulsos, el tamaño del hueco se incrementa y esto sugiere que sí estamos erosionando el tejido con este fenómeno. Entonces, una pregunta que quedaba era si esto si coleccionamos esos proyectiles de fuente, podemos tener algunas células que quedan inicialmente, pero si recirculamos, eventualmente podemos comer este tejido a sus componentes micrones. Entonces, este era un abdomen abierto, lo estamos intentando pasar por la grasa y por la piel inicialmente. Utilizamos un transductor de 2 megahercios, enfocamos la energía del ultrasonido al tejido. Una de las ventajas que no mencioné de histotripsis sobre un mecanismo termal es que podemos monitorear las burbujas con la imagenología de ultrasonido. Entonces, aquí tenemos este punto que puede ser que tenemos esta actividad de burbuja, tenemos este cambio de impedancia y por eso brilla y podemos ver que quedan estas burbujas después de cada pulso. Lo que vemos en el modelo de porcinos es que cuando se termina el tratamiento, se ve esta área como magullada, pero se puede utilizar una gasa y secar esa estructura de tejido y se puede retirar los componentes liquificados y se puede ver que sí nos comimos el tejido, pero sí dejó algunos de los componentes conectores. Entonces, nuestros resultados en tejidos in vivo versus ex vivo es que los efectos térmicos eran menos pronunciados que en vivo y esto no es una sorpresa porque el flujo sanguíneo retira el calor a medida que estamos aplicando, sino que también tenemos tejido conectivo. El hígado no es solo células, sino que hay una matriz extracelular. Entonces no tenemos un hueco perfecto, sino que tenemos un hueco que está conectado por estos septa, por las estructuras del tejido. Entonces lo que se ha conectado con la histrotipsia por herbores que tenemos un entendimiento del mecanismo es controlable en órganos suaves y a granel. Podemos controlarlo hasta el punto que si estás aburrido en el laboratorio, una noche puedes escribir tu nombre en el tejido. Podemos monitorear con el modo B y hemos probado en vivo. Nuestro próximo paso es ensayarlo en carcinomas renales y hepáticas, porque podemos utilizar esto para destruir los tumores principales de manera no invasiva. Ahora, donde mi laboratorio está trabajando es que donde los mismos tejidos conectivos que son liberados en vivo podrían limitar algunas aplicaciones. Entonces, una de las primeras cosas que miramos fue esta idea de lesiones del tendón del manguito rotatorio. Esta es la tercera patología más frecuente tratada por terapeutas físicos, con un costo de tratamiento anual de más de 7 mil millones en Estados Unidos. El gran desafío es que los tendones nunca se recuperan completamente. Si tienes una lesión, nunca va a regresar a sus niveles de carga previos a la lesión. Los tratamientos actuales son aguja seca, donde se toma una aguja muy pequeña, donde se perfora el tendón muchas veces para intentar liberar el tejido de cicatrización. También utilizamos ondas de choque, donde se envía una onda acústica no lineal al cuerpo. No hay alineamiento por imagenología, sino solo se alinea con donde duele, y puede ser cirugía como artroscopia o incluso una cirugía abierta, pero normalmente las cirugías son invasivas y el éxito es muy mezclado. Entre 0 y el 80% de las personas muestran
mejoras, y esto es más que todo debido a la inconsistencia y no la aplicación de los procedimientos. No hay mucha gobernanza acerca de la aplicación de estos procedimientos. Entonces, nuestra meta es investigar si el ultrasonido puede utilizarse para tener los mismos efectos. Entonces empezamos en un tanque de agua, tenemos un amplificador de generador de función, un amplificador, un transductor, utilizamos un sistema ultrasound Vedrasonics para alineación y guía, y así es como se ve. Entonces, este es un tendón de vaca, tenemos nuestro transductor enfocado a la izquierda y nuestro transductor de imagenología a la derecha. Hemos visto por ensayo-error que hay un rango angosto de parámetros acústicos donde podemos lograr esta distribución mecánica. Entonces, en histotripsia estamos de verdad comiéndonos el tejido. Aquí solo queremos hacer un poco para lograr un poquito de separación de la fibra para que esos factores de sanidad puedan infiltrar y puedan lograr una respuesta de sanidad. Entonces encontramos algunas. El problema era que si la pulsación era demasiado larga, entonces empezamos con la desnaturalización térmica del tejido, que no es lo que queríamos. Solo queremos una disrupción mecánica suave para ver si esto anima a una respuesta de sanidad. Hemos encontrado que el ultrasonido enfocado preserva el módulo elástico, el tendón, mejor que la aguja seca. Entonces, nuestro primer gráfico de nuestro grupo SHAM, DN es el grupo de las terapias comunes, y lo estamos comparando con 3 versiones de ultrasonido enfocados. Entonces vimos que ultrasonido de pulso de 1 segundo para un tratamiento total no hizo mucho mejor que la aguja seca en el porcentaje de relación. Estamos terminando algunos estudios en animales para ver si estamos logrando alguna respuesta de sanidad. Mientras tanto, en paralelo, también estamos intentando entender la dinámica de burbujas a medida que intentamos tratar un gel que es más similar a los tendones. Entonces, es muy difícil para nosotros comernos el tendón. Con histotripsia podemos crear burbujas, pero la oscilación y el colapso de las burbujas no se come el tejido. Y es probablemente porque el tendón es muy elástico, entonces podemos crear las burbujas, pero la oscilación y el colapso no es suficiente para deshacer estas fibras elásticas. Entonces, estamos utilizando diferentes geles. Poliacrilamida es un gel fantasma que utilizamos bastante. También usamos gel de colágeno. Fue muy suave y fácil de utilizar. Gel de fibrina es más similar a los tendones, es un poco más rígido, entonces tiene este efecto. Estamos mirando la actividad de cavitación. Entonces, este es un proyecto que estamos intentando llevar desde el entendimiento básico hasta podemos utilizar esto y apalancar esto para crear una terapia para uso clínico. Voy a terminar ahí la idea de fraccionamiento de tejido blando controlado, histotripsia. Tenemos trabajo que estamos haciendo, estamos mirando en tendones, estamos mirando otras aplicaciones donde queremos intentar tratar estos tejidos de colágeno. Ahora voy a cambiar tema un poco para hablar un poco más de la imagenología. Entonces, la idea de la imagenología ultrasound basada en burbujas mediante lo que se llama el artefacto de brillo. Entonces, si se imagina un kidney stone, se tiene el shift de Doppler y por ahí se ve rojo o verde dependiendo si la sangre está moviendo hacia o desde su transductor. El artefacto de Twinkling se encontró a principios de 1990, donde imaginaron un cálculo renal y vieron este cambio de color rápidamente en un cálculo, aunque no había movimiento. Entonces, los investigadores han estado intentando desde principios de los 90 saber de dónde viene ese artefacto. Es un artefacto de la máquina, es un fenómeno
acústico de la onda que interactúa con el cálculo. Entonces, porque espero que puedan ver en algo que está cambiando rápidamente de color. Podría ser muy fácil para personas que no están experimentadas en ultrasonido para poder diagnosticar un cálculo. Entonces, después de todas estas teorías, en la última década empezamos a tener estos sistemas de ultrasonido de investigación y esto nos permitía controlar todo lo que se transmite, recibe y procesa. Entonces, a diferencia de las máquinas clínicas, que son una caja negra de procesamiento de señales, podemos utilizar estas máquinas para entender los fenómenos acústicos y de aquí podemos entender que burbujas pequeñas estables en la superficie del cálculo causan este brillo. Cuando se mira un cálculo con microscopía de electrones de escaneo, se puede ver que hay superficies cristalinas y proteínas y burbujas donde se podrían estabilizar burbujas. Si se regresa a un artículo muy famoso por el doctor Bob Apfel, podemos ver que esta idea de una burbuja en un espacio con una interfaz de líquido, la burbuja puede ser cóncava o convexa si se incrementa la presión, se cambia el menisco, pero la burbuja queda dentro de ese espacio porque la superficie de tensión lo estabiliza contra disolución. La presión de ambiente cambiará la curvatura del menisco, pero la burbuja sigue presente en el espacio. ¿Cómo podíamos probar esto? Pues probamos eso con sobrepresión. Entonces, en 69 de 90 cálculos que he probado, la sobrepresión redujo el brillo en cálculos ex vivo que después regresó cuando se redujo la presión. Entonces, ahí estamos. La magnitud es el poder del brillo. Aquí tenemos un brillo consistente, incrementamos la presión, desaparece el brillo, reducimos la presión y vuelve el artefacto de brillo. Entonces, eso sugeriría que hay burbujas que están estabilizadas en el cálculo. Entonces, si reducimos la presión hipovárica, podemos ver que consistentemente incrementa el brillo en cálculos ex vivo. Entonces, la línea punteada es nuestra curva de presión, tenemos nuestra potencia de brillo y empieza en algún nivel ambiente, reducimos la presión, el brillo se incrementa bastante dramáticamente, tenemos burbujas que salen de los espacios, regresamos la presión al nivel ambiente y el brillo es similar al original. Esto fue un estudio financiado por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA, y ellos estaban curiosos que si era debido a burbujas, si el ambiente de gas específico de la estación espacial afectaría este artefacto de brillo. CO2, niveles de CO2 son 10 o 20 veces mayores en vehículos espaciales y entonces cuando los astronautas para el espacio, los huesos empiezan a desmineralizarse porque no hay gravedad, ese calcio del hueso va a lo renal y se crean cálculos. Entonces podríamos utilizar ultrasonido para detectar estos cálculos y específicamente por el artefacto de brillo sería afectado por estos cambios en niveles de dióxido de carbono. Dióxido de carbono es muy interesante porque se disuelve preferencialmente en líquidos, es 5 a 6 veces más soluble en la sangre o en el agua que es el oxígeno. Entonces insertamos un cálculo renal humano en cerdos, cambiamos el nivel de gas y monitoreamos el brillo. Miramos tres niveles diferentes de CO2, 0.8%, que es 20% superior al aire, 0.5% y 0.3%. Y luego los oscilamos entre oxígeno, que es el gas principal de respiración para cerdos, y también tenemos un grupo 3 que lo oscilamos a aire en vez de oxígeno puro y miramos a ver qué sucedió. Y lo que encontramos que fue mucho más dramático de lo que esperábamos. Entonces la exposición al mayor nivel de CO2 versus oxígenos redujo rápidamente y significativamente
significativamente el artefacto de brillo. Cuando estaban en oxígeno teníamos este brillo muy visible. Apenas pasamos a 0.8% de CO2, bajaba casi a cero el brillo, intentaba recuperarse porque los niveles de oxígeno en los cerdos oscilan. Cuando están respirando CO2, los cambiamos a O2, empezaba a volver, pasábamos a CO2 y desaparecía, pasamos a oxígeno. Y empezamos a ver sus incrementos mostrando que el brillo estaba regresando. Para comparar entre diferentes animales, miramos en línea base versus principio y final de exposición a CO2 y oxígeno. Y lo que vimos es que la cantidad de disminución y de brillo dependía de la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono que fueron dados. En otras palabras, la reducción en el brillo era el mayor para el mayor de CO2 y menor para el menor nivel de CO2. En todos los casos, el brillo regresaba a veces a un nivel mayor con 100% oxígeno, pero en todos los casos el brillo bajaba y la reducción dependía de la concentración de CO2. Ahora tuvimos un grupo donde en vez de regresar los cerdos al oxígeno, lo regresamos al aire, y cuando hicimos eso vimos que el brillo no regresaba. Entonces con aire tendríamos los mismos niveles de oxígeno y nitrógeno, solo estábamos cambiando CO2. Entonces con CO2 empieza a bajar el brillo de inmediato. En aire, uno de los cerdos sí se recuperó, no sabes por qué, pero los otros se mantenían en esta tendencia negativa o algo positiva. El 13, de hecho, murió inmediatamente después de esta exposición a CO2. No tuvimos tiempo de cambiarlo a oxígeno, pero no estamos viendo una recuperación como vimos con el oxígeno cuando cambiamos a aire en vez de oxígeno. Entonces, de aquí podemos decir no solo niveles de CO2, sino los niveles de oxígeno también afectan el brillo, y creemos que esto se debe a la forma en que metaboliza el hígado, el riñón, el oxígeno y produce orina, etcétera. Y también preguntamos, ¿existen estas microburbujas en cálculos en humanos? Y esta pregunta llegó porque todos nuestros cálculos ex vivo, sí, pues los poníamos otra vez en agua para intentar retirar el burbujas que podríamos haber agregado artificialmente, pero no sabíamos si habría burbujas en el cuerpo humano. Y hicimos imaginar 8 sujetos en una cámara hiperbárica grande, el tamaño del, de un 737. Entonces podemos poner al sujeto al imagen por el riesgo de incendio. Teníamos todo esto en exteriores. El escenógrafo podía ver la imagen por un hueco en la pared. Es la perfil de presiones. Esto es atmósferas absoluta. Esta es presión atmosférica normal. Subíamos rápidamente a 3 atmósferas de presión absoluta. Luego subimos a 4 atmósferas, luego bajamos la presión, y como pusimos a personas saludables, queríamos sacar a personas saludables también. Hacíamos esta pausa en 1.6 atmósferas donde respiraban oxígeno para reducir el riesgo de enfermedad de compresión, y luego bajamos a estudio post. Para quienes no entienden bien cuál es la presión, ingresamos un balón de fútbol. Al principio estaba completamente inflado, pero en 4 atmósferas bajó a la mitad de su nivel de inflación. Entonces, de manera similar a como vimos en cerdos, vimos estos cambios de brillo a través del tiempo y presiones. Entonces, en verde tenemos nuestro perfil de presión en atmósferas absolutas y tenemos este poder de brillo. Hay una oscilación, pero esta disminución con la presión, pero más interesantemente vimos que este brillo incrementaba en el oxígeno. Eso también sucedió en el sujeto 3, que vemos esta disminución, pero vemos este incremento cuando respiraban oxígeno. Si agrego los
datos de los 7 sujetos, vemos que esta reducción en brillo es significativo. Entonces, azul es lo normalizo al nivel base, azul es nuestra presión y es significativo en punto 4 para punto 3 y punto. No logramos un incremento estadísticamente significativo cuando respiraron oxígeno aquí. Probablemente porque algunos de los sujetos tuvieron una gran influencia por oxígeno y otros no tuvieron ningún efecto por el oxígeno. Y luego el brillo sí regresó a sus niveles aproximados previos al cambio de presión. Entonces, tomar este trabajo aún más allá, estamos intentando entender aquí en Penn State cuáles características de cálculos específicos causan el artefacto de brillo. Todavía tenemos este obstáculo que el brillo únicamente aparece en el 60% de los cálculos y estamos intentando entender si eso es brillo, significa algo, si indica alguna clase de composición, que significa que solo el 60% de los cálculos muestran este artefacto de brillo. Entonces, estamos intentando entender dónde ocurre el brillo y qué estructuras causan el brillo si intentamos utilizar otras tecnologías para mirar la arquitectura de superficie. Entonces, escaneamos a lo ancho del cálculo y vemos algunos a diferentes frecuencias y vemos algunos brillos en diferentes áreas y después intentamos comparar esto cuánto del volumen del cálculo muestra brillo. Aquí estamos diciendo que algunos muestran mucho brillo, algunos no muestran brillo. No, en general, los megahercios más bajos mostraban mucho más brillos que los megahercios, que las frecuencias más altas. Y luego lo miramos con microscopía de escaneo de electrones. Utilizamos el ambiental, donde cambiamos la humedad para que podamos ver dónde se encuentran esas burbujas, porque donde el agua se coalesce, ahí aparecerían las burbujas. Entonces vimos que cada cálculo tiene tenía diferentes estructuras. Un CO2 era muy suave, un estrubito era muy rugoso, un CO2 era muy eh, incluso había muchas diferencias entre cálculos que tenían la misma química. Sorprendente este que no parece que tiene mucha superficie rugosa, tenía más brillo que este cálculo de estruvita que tiene unas superficies muy rugosas y puntudas. Entonces dijimos, bueno, quizás el twinkling no es solo causado por burbujas en la superficie, sino también por burbujas al interior del cálculo. Entonces miramos estos microgrietas y espacios internos, entonces utilizando una unidad micro CD que tenía suficiente potencia para poder hacerles imagenología en condiciones ambientes y condiciones hiperbáricas. En hiperbárica esperemos que estas burbujas crecerían. Tenemos estos espacios oscuros que creíamos eran burbujas. En este caso lo vimos mucho espacio. Esta es una animación que muestra la parte superior es presión ambiental, la baja es presión hipobárica. No se ven diferencias específicas entre estos espacios oscuros, pero en este cálculo liso o estruita, vimos que cuando redujimos la presión, estos espacios se expandieron significativamente. Esto podría indicar que aquí podría haber espacios dentro del cálculo que podrían estar contribuyendo al efecto de brillo. Este cálculo parecía tener espacios y huecos en todo, entonces estos parecían ser casi líquidos porque no hubo cambio cuando cambiamos la presión. Entonces esto sugiere, no demuestra aún, pero sugiere que las características internas podrían también contribuir al brillo y podría indicar por qué algunos cálculos no mostraron el efecto de las presiones, el efecto de la presión y también podría ayudarnos a entender por qué algunos cálculos no muestran este artefacto de brillo. Entonces, lo que hemos demostrado hasta ahora es que los resultados continúan apoyar esta teoría que
el brillo en algunos cálculos son producidos por burbujas. Estas burbujas podrían estar al interior de los cálculos, pero definitivamente están encima en la superficie del cálculo. Podemos observarlos si los cambiamos el tamaño, estamos mirando seguir para lugares que no tienen acceso a rayos XCT. Podríamos hacer que las personas utilizar oxígeno para incrementar la presencia del brillo y poder diagnosticar cálculos. Ahora estamos llevando este trabajo más allá de los cálculos. Hay otros lugares donde los minerales se forman en el cuerpo. Se pueden crear cristales de colesterol en los vasos sanguíneos y podrían indicar que los cristales podrían romper los vasos y crear muerte o consecuencias muy serias. Tenemos cristales de ácido úrico. Podemos tener cristales de fosfato de calcio donde se deposita hueso en lugares donde el hueso no debería existir. Todos estos cristales que hemos crecido en el laboratorio sí muestran brillos. Colesterol muestra mucho brillo, ácido úrico y fosfato de calcio no muestra tanto brillo. Específicamente la dosificación heterotópica, sí estamos mirando qué tan rápido podemos detectar el depósito de este hueso. Entonces, podemos tener estas células que pueden empezar a depositar minerales muy rápidamente y podemos detectarlos con el artefacto de brillo. Entonces, aquí hay un pequeño depósito de células en un marco y estamos trabajando para ligar esto con el depósito de minerales. ¿Qué tan sensibles somos para detectar estos minerales? Es lo que estamos buscando establecer, porque si podemos detectar la dosificación heterotópica de manera temprana, podríamos evitar algunas de las consecuencias extremas para algunas de estas enfermedades. También estamos mirando el brillo para detectar agentes de contraste de cambio de fase. Entonces hemos demostrado que son estas gotas llenos de perfluorocarbonos. Tienen un cambio de fase cuando suben a temperatura corporal y básicamente se puede poner drogas y otras cosas en estas gotas. Estas gotas son lo suficientemente pequeñas que pueden salir de la corriente sanguínea a los tumores y pueden ingresar a los tumores y causar cavitación interna para intentar deshacer tumores y otras cosas. Entonces, vimos que esto era útil y que podría servir cuando se trabaja con ellos en cavitación inercial. Y trabajamos con otro grupo, con el laboratorio Manning, para demostrar que podemos utilizar ultrasonido Doppler con gotas de cambio de fase para evaluar límites de tumores y disolución de monitores. Entonces tenemos este problema porque hay un trombo que está obstaculizando este vaso. Tenemos estas nanopartículas y tenemos un pequeño trombo y tenemos este artefacto de brillo porque estamos activando estas gotas entonces, pero encontramos que estas gotas inhibían la formación de trombos. Entonces, utilizando nuestro sistema de investigación, de ultrasonido de investigación, podemos crear estos perfiles de flujo para entender la cinética de cómo se crea un trombo y cómo se puede utilizar un agente de cambio de fase para inhibir la creación de trombos y entregar las drogas más efectivamente. Finalmente, estamos intentando entender cuál es la distribución de núcleos de burbujas para la cavitación acústica en tejidos. Entonces, más y más personas están mirando estas terapias basadas en cavitación para muchas diferentes aplicaciones de ultrasonido, pero no sabemos de verdad dónde se forma la burbuja. Se va a formar al interior de las células, afuera de las células, y eso importa. Entonces, una de mis estudiantes más nuevas está iniciando con estos
estos geles para entender qué tan consistente es la creación de burbujas dentro de estos geles y si esto cambia dependiendo de la rigidez. Y lo que estamos encontrando es que la ubicación de cavitación se vuelve más consistente con la presión negativa pico cada vez mayor y estamos trabajando con empezando con algunas pruebas en células para ver si las burbujas se forman adentro de las células, afuera de las células, para entender qué es lo que pasa fundamentalmente con las burbujas mientras se forman dentro de los tejidos. Espero que les haya dado una visión general hablando de dos áreas, fraccionamiento de tejidos suaves, utilizando esto en tumores cancerígenos, en fisioterapia, en otras. Y también esta imagen ultrasonido basada en burbujas y cómo lo podemos aplicar a diferentes áreas para tratar las áreas y lograr una imagen mejor para que las personas puedan utilizarlo, incluso si no son expertas en utilizar la imagenología del ultrasonido. Esto se podría utilizar en diferentes lugares de la Tierra, en el espacio, en países en desarrollo. Entonces, hay los mismos desafíos fisiológicos en la Tierra y en el espacio. El ultrasonido es una de las pocas tecnologías que tiene capacidades tanto diagnósticas y como terapéuticas para aplicaciones espaciales y en tierra. Entonces, la investigación propuesta esperamos que tiene la potencial para implementación clínica. Estamos trabajando con los médicos en el Centro Médico Hershey y mirando a ver cómo podemos transicionar esto hacia los vuelos espaciales y a otros lugares donde hay pocos recursos para la medicina. Este trabajo ha sido apoyado por National Space Biomedical Research, instituciones nacionales de salud y otros. Muchas gracias por su atención. Esto es una imagen antigua de mi laboratorio antiguo y muchas personas están trabajando en esto, pero si quieren más información acerca de lo que hace mi laboratorio, tenemos un sitio web, sites.pso.edu/Basil, y muchas gracias por su atención. Me gustaría agradecer a la doctora Simon por su presentación fantástica y su investigación muy interesante. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el QA. No lo tenemos. Yo sí tengo una pregunta. Estaba esperando a que alguien más lo hiciera, pero mi pregunta es más acerca de lo fundamental del proceso físico que ocurre cuando una burbuja colapsa. Entonces, ¿qué sucede? La liberación de energía, ¿cuál es la naturaleza física del proceso? Sí, entonces apenas tienes una burbuja que es excitada por una onda de ultrasonido. Si su onda de ultrasonido es baja amplitud, esa burbuja puede oscilarse hacia adentro y hacia afuera continuamente y no puede causar mucho efecto, puede deshacer algunas células y de membranas celulares, pero no va a causar mucho daño. Pero cuando uno incrementa la amplitud, la burbuja tiene que expandirse tan rápido, tan grande que uno crea un vacío al interior de la burbuja y cuando se logra, se colapsa muy violentamente y se tiene jetting hacia la superficie. Eso es lo que sucede en muchos los motores de barcos porque tiene esta cavitación y esta presión negativa, pero también se tiene el colapso muy violento y esa liberación de energía cuando golpea hacia abajo y rebota también puede utilizarse para descomponer tejidos, causar daño a aspas de barcos. Es bastante violento, sí, es un efecto totalmente mecánico, sí, completamente mecánico. No hay nada de química, no hay liberación de nada de líquidos, solo es mecánico. Es únicamente mecánico, aunque muchos están creando estos agentes de contraste para que cuando se colapse esa burbuja se está liberando em, medicamentos a un punto específicamente. Entonces, por ejemplo, cómo se pueden liberar estas drogas tóxicas al interior de células de cáncer. Vamos a ver si algunos de estos participantes tiene preguntas.
No veo más preguntas. Pues no parece haber más preguntas, entonces me gustaría agradecerle a la doctora Simon por presentar esta investigación de punta y siempre en el comité de nuestro capítulo estamos buscando alcanzar otras áreas de la acústica que no es acústica arquitectónica. Tenemos una abundancia de acústica arquitectónica en nuestros miembros. En nuestras presentaciones buscamos mirar otras fronteras de la acústica que también deberíamos conocer. Entonces, fantástico. Muchas gracias. Y si alguien tiene interés en colaborar, pueden encontrar mi correo electrónico en ese sitio y podemos encontrar alguna manera de colaborar. Bueno, sin más, voy a detener la transmisión y muchas gracias de nuevo, Dr. Simon, a nombre de la Sociedad de Acústicos de Habla Española. Muchas gracias por su presentación.